Entonces vamos a terminar con los indicadores epidemiológicos. ¿Se acuerdan que les había dicho qué es lo que engloba todos los indicadores epidemiológicos? Y nuevamente es todo esto. Las tasas ya las habíamos visto, ¿no? Hoy vamos a repasar un poquito más incidencia y prevalencia porque tenemos que ver sus otras subclasificaciones, como la incidencia acumulada y la prevalencia puntual y la prevalencia periódica. Luego la mortalidad, que ya lo habíamos visto, letalidad también, y hoy vamos a hablar de la tasa de ataque, que también tenemos una tasa de ataque y una tasa de ataque secundaria. ¿Y cuándo se utiliza cada uno de estos? Frecuencias absolutas, que se acuerdan que ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué eran las frecuencias absolutas? Vamos a ver las razones que nos faltan, proporciones, riesgo relativo que lo habíamos visto grandes rasgos en epidemiología analítica, que se acuerdan, ¿no? Y el porcentaje del riesgo atribuible, que también lo habíamos visto con los estudios que hemos visto en epidemiología analítica, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver un poco más en el tema de... Entonces, para empezar, la tasa de incidencia. ¿Es una tasa que causa conflicto? Sí. Porque van a revisar distintas bibliografías, libros y demás. Esta fórmula varía. ¿Qué es lo que tiene en común la mayoría? ¿Incidencia en casos nuevos? Ahí estamos bien todos, ¿no? Porque son casos nuevos. Muchas veces el problema es el tema del denominador. Porque si se acuerdan del anterior, de acuerdo al libro que habíamos avanzado, decía personas, poblaciones, riesgo. Y otros lo manejan como población total, y ahora vamos a ver por qué. Porque también se puede poner como personas y el tiempo en riesgo. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque la incidencia acumulada obviamente va a tener casos nuevos igual. Lo que cambia es el tema del denominador. Entonces, si muchas veces lo manejamos incidencia como población en riesgo, la incidencia acumulada igual es la población en riesgo. Entonces sería como lo mismo. Pero obviamente la incidencia normal y la incidencia acumulada son distintas. Son distintas tasas. Y vamos a ver en qué momento se aplican. Entonces, en realidad, la incidencia, ¿qué nos permite ver? Nuevos casos de la enfermedad. Sí, ¿no? A diferencia de la prevalencia, por favor, no se soporta, ya hemos visto muchos errores en esto. Vamos a identificar brotes, obviamente, porque vamos a ver qué casos están empezando a aparecer. Y vamos a evaluar la efectividad de nuestras medidas de prevención. Porque obviamente, si siguen apareciendo casos, ¿qué quiere decir? Que nuestras medidas de prevención son buenas, ¿no? Y vamos a estimar la carga de la enfermedad en la población. Okay, vemos cuántas personas se siguen enfermando, pues no estamos cortando el ciclo de la distribución. Ahora, un plus que tienen que entender en este tema de la incidencia y por qué lo vuelve complejo. Al hablar de personas en tiempo de riesgo, ¿cómo yo calculo esto? Se refiere al número de personas por el tiempo de seguimiento, porque estos son estudios que son más largos. Entonces, esta tasa, ¿cómo lo voy a realizar? Un ejemplo, digamos, me dices, se está estudiando a 200 personas sanas en 2 años. Entonces tengo que calcular la incidencia. Y obviamente los casos nuevos van a ser, digamos, no sé, 50 personas que tienen dengue. Entonces, nuestra incidencia, ¿cómo sería? Los casos nuevos serían las 50 personas que tienen dengue. Ahora, ¿cuál sería mi número? Si digo 200 personas en 2 años. 2 por 200, ¿cuánto sería? 400, entonces en este caso sería 400, ¿no? Pero muchas veces cuando nos dan los datos y demás, no siempre nos dicen, digamos, estamos haciendo seguimiento por tanto tiempo. Entonces, por eso algunos autores han preferido, igual que la prevalencia, utilizarlo simplemente por población total, para hacer la diferencia con la incidencia acumulada. Pero tenemos que entender de dónde viene la incidencia. Entonces, la diferencia de esta incidencia que va a medir la velocidad de la enfermedad, es cómo las personas se van contagiando. En este tema de esta tasa de solo incidencia vamos a ver la velocidad, a diferencia de la incidencia acumulada, donde como tal vamos a medir el riesgo. Entonces, esta es la tasa de incidencia acumulada, también conocido como riesgo acumulado, porque estamos viendo el riesgo. En uno vemos la velocidad y en otro vemos el riesgo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Porque les decía, ¿casos nuevos? Sí, ahí estamos tranquilos. Acá viene el tema, población de riesgo al inicio. Entonces, ahí está bien lo que estaban haciendo, ¿no? Tratar de restar y demás con toda la población total. Porque nuestra población en riesgo, ¿quiénes son? Si tenemos 9 casos nuevos y demás, ¿quién sería solo nuestra población en riesgo? ¿Cómo es? Algunos habían restado bien, ¿no? ¿Qué han restado? A ver. ¿En otros casos?
caso, digamos, vamos a excluir a los que están enfermos, ¿no? Porque sería la población de riesgo, el resto ya está enfermo, sí, ¿no? Entonces ya sería población que está con la enfermedad. Entonces la población de riesgo técnicamente sería la población que está sana, ¿va? Entonces en este tema, si ven, si nosotros mantenemos la población de riesgo como una incidencia, casi se podría decir que es la misma, ¿no? Por eso es lo que les decía, ahí está la diferencia de las formas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto más que todo también, ¿qué vamos a utilizar? Y otra característica que tiene, solo se utiliza cuando iniciamos el solo se pone al principio, por eso dice población de riesgo al inicio. Entonces, mayormente, ¿qué datos manejamos? Más que incidencia, casi siempre hablan de incidencia. Nosotros ya sabemos por qué, ¿no? Porque aquí estamos viendo el riesgo, mayormente vemos el riesgo, no tanto la velocidad. La diferencia, en la velocidad sí es más exacto, sí, porque estoy estudiando todo, ¿no? Estoy haciendo un seguimiento, en cambio en esta es una aproximación. Estoy realizando. Entonces, mayormente lo que les decía se confunde, sí, porque mayormente siempre decimos tasa de incidencia, pero en realidad estamos hablando de incidencia. ¿Ya? ¿Qué más vamos a ver? Que desde el punto de vista de la estadística, esta incidencia acumulada, ¿qué es? Probabilidad o riesgo que tienen las personas de enfermar. Por eso les decía, esta mide el riesgo de enfermar. Y de esa manera vamos a ver cómo va a aplicar. Entonces acá tenemos un ejemplo. Nos dice, en una población de 50.000 personas se detectan 1.000 nuevos casos de una enfermedad, en este caso de influenza, en un año. Entonces aquí yo voy a extraer mis datos. ¿Cuál es la población inicial de riesgo? Que dice que son 50.000 personas. ¿Mis casos nuevos? Entonces, si ven acá no necesito restar nada, ya tengo los datos, simplemente reemplazo mi forma. Y no me tengo que olvidar de multiplicar por mi factor, en este caso sea 100, sea 1000, demás, dependiendo de cómo yo quiera expresar el resultado, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ¿qué veo acá como interpretación? Que me dice la incidencia acumulada, en este caso de la influenza durante este año es el 2%. ¿No? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que la población inicial de 50.000 personas se desarrolló influenza durante este año, ¿no? Otra manera en la cual puede interpretarse. Si han visto, cada uno tiene una manera de interpretar. Algunos lo hacen súper cortito, otros lo hacen más largo, ¿no? Y eso va a ir poco a poco puliéndose de acuerdo a lo que ustedes vayan realizando. El punto es que entiendan, ¿no? El factor que estamos también utilizando. Porque algunos me dicen 2%, pero me están multiplicando por 1, ¿no? Entonces varía el resultado. Tomen en cuenta que yo voy a explicar de acuerdo al factor que multiplico. A veces prefieren porcentajes, sí, porque es más sencillo, pero hay que ver hasta qué punto, porque a veces nos salen 0.2 y a veces no se entiende qué raíz es 0.2. Ahora, esta tasa que también ha causado varios estragos, y he visto que la mayoría se confundió, ¿no? Cuando hablamos de tasa de prevalencia. Diferencias, casos existentes. No solo se refiere a los casos nuevos, que se los estaba reiterando, ¿no? Sino todos los casos que existen. ¿No? Ya recién se han contagiado o ya estaban contagiados. Así que tomamos en realidad a todas las personas que están enfermas como tal, que se pueden decir de esa palabra. Es decir, se hace sobre la población total. Igual lo voy a multiplicar por un factor dependiendo de lo que, cómo yo quiero expresar mi resultado, porque esa también es la idea, ¿no? Que sea más sencillo para mí poder multiplicar el resultado. Por eso les decía, algunos siempre lo van a multiplicar por 100, otros prefieren por 1000. Y eso depende de cómo ustedes quieren interpretar los resultados, ¿no? Y cómo se les hace más fácil dormir. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Va a dimensionar el impacto de las enfermedades, en este caso enfermedades crónicas, porque estamos viendo toda la enfermedad, no solo los que están contagiados recién. Y de esta manera vamos a designar qué planificación para los recursos sanitarios que se van a necesitar, porque las enfermedades crónicas son las que vamos a combatir durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles serían las enfermedades crónicas? Diabetes, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué enfermedades crónicas más son? Enfermedades crónicas. Son enfermedades que tienen largo tiempo de evolución, no son como las enfermedades agudas. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la prevalencia voy a medir la carga total de esta enfermedad. Pues quiero ver, ¿no? Cuál es la carga que tiene esta enfermedad. Ahora, ¿cómo se va a dividir esta
prevalencia. Va a tener otras dos tasas, una conocida como la prevalencia puntual y otra conocida como la tasa de prevalencia. Igual, ¿cuál es la diferencia y cómo yo voy a ver qué es lo que voy a usar? Si ven acá nos dice prevalencia puntual es un momento dado, o sea, en un momento exacto que se está solicitando. Y una prevalencia periódica en cualquier momento o en cualquier periodo. Vamos a ver un ejemplo de qué momento se puede utilizar y de acuerdo al tipo de estudio que yo quiera realizar. Me dice, de acuerdo a la prevalencia puntual, que en una población de 1 millón de personas se registran 100 nuevos casos de hepatitis A en enero, 50 nuevos casos en febrero y 75 casos en marzo. O sea, me está dando los casos por mes. Queremos calcular la prevalencia puntual de la hepatitis A hasta el 15 de febrero. Entonces ya me está dando un momento, ¿verdad? Hasta cierto punto no más tiene que calcular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar todos los casos que hay, que en total serían, si lo sumo, 150, ¿verdad? Mi población total por el factor que me está pidiendo hasta el 15 de febrero. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esta tasa? Que la prevalencia puntual de la hepatitis A, porque estamos hablando de esta enfermedad, hasta el 15 de febrero es de 0.03%, en una población de 1 millón de personas. Si ven también acá cuál es la diferencia, obviamente hacer porcentaje se supone que mi factor multiplicado es por 100, ¿no? Y por eso lo comparo con la población. A diferencia cuando multiplico por 1000, por 10.000 y demás, pues está variando. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Entonces en este contexto, ¿qué me dice? Que la hepatitis A, en una prevalencia puntual de 0.015% significa que alrededor de 150 personas de cada 10.000 habitantes estaban afectadas con hepatitis A hasta el 15 de enero. Otra manera más larga de interpretarlo, pero de cierta manera estoy llegando al mismo. Entonces lo que les decía, no se conflictúen. A veces uno dice, ya igualito quiero hacer, pero nos mareamos, ¿no ven? Y nos sale otras tasas. Entonces dependiendo de ustedes cómo lo quieran hacer. Si lo quieren hacer simplemente así, breve, pero poniendo todos los datos, no hay problema, ¿no? Porque a veces dice también más redundante, más confuso, ¿no? Y no se entiende a dónde queremos llegar. Entonces vean cuál es ustedes la facilidad, cómo se les hace más fácil poder interpretar estos datos. Ahora la prevalencia periódica, la diferencia, que les decía, vemos en un mismo periodo. Esto mayormente se utiliza por mes. ¿Es más larga? Sí, porque a veces nos piden por cada mes. Digamos, de enero a diciembre del año pasado. Entonces, obviamente, tengo que calcular para cada mes, ¿no? ¿Iba a ser más largo? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? Acá nos dice el número de casos de personas en la población del periodo. Obviamente, ¿qué personas se han enfermado? Sobre el periodo. ¿Aquí qué me está pidiendo? Un ejemplo. Me dice, en una comunidad de 50.000 personas se registran los siguientes casos. Ahora estamos hablando de diabetes. Esta será una enfermedad crónica durante un año en el 2020. En enero tenemos 200 casos nuevos, en febrero 150 nuevos, en marzo 100 casos, en abril 50 y en mayo 50. Entonces mi población total me dice que es de 50 personas. Entonces acá me dice calcular la prevalencia periódica por mes. Y vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular solo de enero. Entonces, ¿cuántas personas estaban enfermas en enero? 200. Este es más sencillo porque no tengo casos antiguos, ¿verdad? Ni otros datos, simplemente me dan los datos, entonces voy a reemplazar. ¿Qué me sale? 0.1%. ¿Cómo lo voy a interpretar? Que la prevalencia periódica en este caso, ¿de qué enfermedad? Que la diabetes, en el mes de enero. Si ven, tiene nombre y apellido, ¿verdad? Porque me da varios datos que tengo que interpretar. Es del 0.4% en una población de. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que se estima que el 0.4% de la población por cada 100 habitantes tenía diabetes, ¿verdad? Entonces eso me va a llevar a tomar medidas acerca de esta enfermedad, ¿verdad? Y tendría que observar, tal vez, no sé, en el mes de abril me resulta que es el pico más alto que tengo y en junio ha disminuido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo está pasando, ¿no? Algo que estoy tomando en cuenta. Ahora la tasa de ataque, que corresponde también a una tasa de incidencia acumulada, pero en este caso es especial. ¿Por qué? Mayormente lo usamos cuando hablamos de brotes. Entonces, cuando hablamos de brotes siempre van a ver, dicen la tasa de ataque es de tanto, ¿verdad? Y en ese tiempo queremos ver que ya estamos expuestos a un brote de una. ¿Alguien se acuerda cuándo considerábamos brote? Pero para que yo diga brote. En todos los casos, siempre lo hacen. Ya. Bien, ¿se acuerdan? Parámetros. A ver, ¿qué más?
¿Qué más? Me pareció un grupo de pacientes en una población. ¿Qué más? Teníamos varios parámetros para determinar rol, ¿verdad? No simplemente que sean más de dos, ¿verdad? Avalar, tema, geográfico, tiempo y demás. ¿Qué más tenía que tener similitud? Para hablar de brote. Tiempo, geografía y qué más. Usar la misma enfermedad. Obviamente no tiene que ser la misma enfermedad, porque no, si son diferentes enfermedades, no nos ayudaría. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta tasa de ataque? Si vemos, nos dice tasa de ataque es igual al casos nuevos, seguimos, ¿verdad? Seguimos con incidencia, seguimos con casos nuevos. Por aquí, el denominador de población expuesta, ¿no? Entonces, yo la voy a multiplicar. Entonces, usualmente esta se va a expresar en porcentaje, por eso mayormente es por 100, ¿verdad? La tasa de ataque. Ahora, la tasa de ataque, ¿cuál es la diferencia? Igual estamos hablando de casos, nuevos en este caso, pero ¿cuál es el denominador? Número de casos susceptibles expuestos. Porque si no sería lo mismo, ¿no? Se parece si se han dado cuenta en la mayoría de las fórmulas. Pero ¿para qué nos sirve esto? Si esto era especial para los brotes, esto es para ver la transmisión de la. Me ayuda a ver con mayor facilidad cómo es la transmisión de esta enfermedad. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera estudiar, voy a ver cómo voy a reemplazarlo. Aquí hay un ejemplo de ambos casos, tanto del incidente, de la tasa de ataque y la tasa de ataque. Entonces, ¿qué me dice? En una situación en la que 96 personas fueron expuestas a un agente, en este caso una pseudomonas o unas contaminadas, ¿qué es lo que ha contaminado? El equipo virus, de los cuales 26 enferman en un periodo corto de tiempo. Es lo que se ha observado, ¿verdad? Durante el tiempo. Entonces, ¿qué voy a ver? La tasa de ataque. ¿Cuántas personas están enfermas? Según eso, 26, ¿verdad? Y mi población expuesta, 26. Si ven en este punto no me da más datos, entonces simplemente para esto está fácil, ¿verdad? Voy a agarrar y voy a reemplazar. ¿Qué me sale? 17.1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por lo tanto, la tasa de ataque en esta situación, lo que les decía, aquí podemos manejar un decimal, no hay problema, ¿verdad? Si no sé redondear, correcta. Entonces, ¿qué significa? Alrededor del 27.1% de las personas expuestas a qué? Pseudomonas a dónde? Contaminando el equipo, porque no estaba en todo lado, no estaba en un lugar, se enfermaron en un periodo corto de tiempo. Es lo que se ha observado de acuerdo a eso. Ahora mi tasa de ataque, ¿cuál sería mi población? Tendría que restar, resultados, porque si no, rebotaría en lo mismo, ¿no? Tiene una diferencia, pero no se utiliza la tasa de ataque. Sí se utiliza, pero para si quiero ver el tema de la transmisión. Entonces, ¿cómo voy a interpretar? Que la tasa de ataque secundaria entre aquellos que no se enfermaron inicialmente puede 12%, lo que indica que la proporción de personas expuestas que se enfermaron después de haber estado en contacto con los casos iniciales, porque estoy viendo la transmisión, ¿verdad? De la enfermedad. Ahora, otro que tenemos que conocer, que es la esperanza de. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Nos dice la estimación en promedio de años en que va a vivir un grupo de personas, o va a vivir una persona, ¿no? En realidad, digamos, ¿cuántos años vamos a vivir? Nosotros, ¿no? Y esto va a variar de acuerdo a qué? Al lugar también donde estamos, ¿no? Por eso es importante conocer qué enfermedades son más frecuentes en los promedios y ver si son, realmente tienen alta mortalidad, porque eso va a disminuir nuestra esperanza de vida. Sí, no, igual el no tener buenas medidas y demás va a disminuir la esperanza de vida. Sí, las personas pueden fallecer. Si vemos acá, de acuerdo a la ONU en el 2023, ha colocado varios países de distintas edades. En la Argentina se ha calculado un promedio de 78 años. Ahí es donde se estima que deberían vivir las personas. Brasil, 76.2. Chile, 81.2. Colombia, 77.5. Perú, y si ven de todos estos, uno de los más bajos que dice 78.8. ¿Aquí creen que se deberá esto? Ya, puede haber una alimentación. ¿Qué más? Estilos de vida. ¿Qué más?
Falta el tema de la salud pública, ¿no? No está viendo buen maneja todo lo que estamos realizando. Y esa puede ser una causa, sí. Inclusive les había dicho, acá tenemos una de la tasa de mortalidad infantil y maternal. Entonces, obviamente, si los niños se mueren antes de cumplir un año, afectará en este punto. Sí, ¿no? Porque no van a llegar a esa edad. Lo mismo, si hay este tema de la mortalidad materna. Igual, ¿no? Es mentira, van a. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Si vemos, solo estamos hablando de Sudamérica. Va a depender de varios factores, inclusive a veces también tendrá que ver la economía. Entonces ahora vamos a pasar al otro punto, a las razones. También son frecuencias relativas, porque les decía, la mayoría de lo que estamos viendo son frecuencias relativas, solo tenemos un punto de frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nos dice dividir una cantidad entre otro. Y esta es una relación que se va a ver entre dos eventos en una población. Entonces, ¿cómo se puede ver? Esta imagen está interesante y se explica mejor por el tema de los dibujos. Nos dice 2 sobre 8 es igual a 1. En este caso me dice tengo 2 pelotas azules y 8. Entonces lo interesante de las razones es también cómo lo puedo interpretar. 1 es a 4. ¿Qué me quiere decir? Que por cada pelota azul hay 4 rojas. Y en este caso dice 4 es a 1. Entonces por cada pelota roja hay una azul. Entonces si ven es como una igualdad en el tema de interpretar. También se conoce como índice. Y más que todo se usa para el tema del índice de masculinidad, feminidad y también cuando hablamos del tema de sociedad. Y ahora vamos a verlo. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué me dice? En una empresa hay 280 empleados, de los cuales 180 son hombres y 100 son mujeres. Esto es medio raro, ¿no? Porque mayormente hay más mujeres. Pero bueno, en este caso va a haber más hombres. Ahora dice aquí, calcule la razón de masculinidad y luego la razón de feminidad. Puede ser también conocido como el índice. Entonces, la razón de masculinidad, ¿cómo es? Número de hombres entre el número de. ¿Cuántos hombres hay? 2. Mujeres. ¿Mujeres? 100. ¿Qué me quiere decir? Que por cada mujer en la empresa hay. Si lo redondeamos, ¿qué sería? 2 varones, porque decir 1.8 hombres, ¿dónde hay 1.8 hombres? Entonces sería 2 hombres. ¿Tengo que redondear para poder expresar? Ahora la razón de feminidad, ¿qué vemos? Número de mujeres arriba, número de hombres. ¿Cuántas mujeres hay? 7. Hombres, 180. ¿Cómo voy a interpretar esto? Por cada hombre de empresa hay aproximadamente 0.55 mujeres. ¿Y cómo es 0.55? No puedo interpretar. Son distintas maneras, y a mí la mayoría lo entienden, ¿no? Pero son maneras en las cuales yo puedo ver e interpretar para que se entienda mejor. A nivel porcentual puede ser, digamos, en el tema de los varones puede representar un 1.8% de todos los trabajadores. Otra idea de arreglar, porque si ven que acá si no tengo porcentaje, no sé qué es ese 0.56, ¿no? ¿Se entendería? No. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta medio mujer? No funciona. Entonces eso depende de cómo lo interpretamos, ¿no? Entonces depende de cómo ustedes lo van a interpretar, ¿ok? Pero van a tener en cuenta lo que se les está pidiendo. Ahí simplemente ha pedido número de hombres y de mujeres, ¿no? No ha pedido número de mujeres enfermas o número de hombres enfermos, ¿no? Entonces solo vamos a reemplazar lo que se nos pide. Ya les digo, porque cuando nos dan datos a veces nos confunden con eso y nosotros nos dicen calcule, no sé, la razón de feminidad de mujeres enfermas. Y yo calculo solo cuántas mujeres. Entonces tengo que tener en cuenta todo lo que se me está pidiendo, ¿no? Ahora con el tema de las proporciones, nuevamente son frecuencias relativas. Voy a tener que dividir bien el numerador del numerador. Entonces, ¿para qué me sirven esto? Voy a ver cómo el evento va a aparecer en relación con la población también. Un dato importante, el numerador siempre es parte del denominador. Si vemos acá tenemos fracciones, acá me dice A entre B es igual a C sobre B.
teniendo en cuenta que el numerador, que nos decía siempre es parte del denominador. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí vamos a ver la proporción de vacunación. En una comunidad de 1000 personas tenemos que 800 han recibido una vacuna. Digamos que están vacunando con influenza, ¿no? Que es lo que ahora se está vacunando. ¿Cuál es la proporción de personas vacunadas en esta comunidad? Entonces tengo que tener mi proporción, parte y el total. ¿Qué va a ser mi parte? La cantidad específica que vamos a considerar. Serían los 800 porque está dentro, ¿no? Y mi total, las 1000 personas. Entonces, ¿cómo voy a sacar mi proporción? 0.8 o el 80%, dependiendo de cómo yo quiera interpretar. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la proporción de personas vacunadas contra la gripe, bueno, en este caso, digamos, influenza, es de 80%. Si estoy viendo el tema de la cobertura. Si ven lo que les decía, depende de cómo yo voy a interpretar, ¿no? Para que me puedan entender, porque si no, no se entiende. Ahora, esto lo habíamos visto, ¿no? El tema del peso. ¿Sí confunde? Sí, porque hay que hacer más fórmulas, ¿no? También se conoce como diferencia de riesgo en los expuestos. Aquí voy a estudiar a los expuestos. ¿Qué me dice? Mide la proporción de la incidencia de un evento de salud negativa. Por eso les decía, algunos siguen siendo parte del tema de la incidencia, ¿no? Que la incidencia con todo acumulado a medir es riesgo de enfermar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a calcular restando el riesgo de los expuestos con el de los no expuestos. Mi riesgo atribuible, riesgo en expuestos y mi riesgo no expuestos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y vamos a tener un ejemplo para que lo podamos entender. Porque a veces sí, me da más simple, simplemente me dan estos datos y ya puedo reemplazar. Pero cuando no me dan, yo tengo que sacar esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? Me dicen una población de 100.000 personas expuestas a un factor de riesgo, la tasa de incidencia de la enfermedad es de 200 casos por cada 10.000 personas. Pero ya me está hablando de incidencia. En una población de 200.000 personas no expuestas al factor de riesgo, la tasa de incidencia de la enfermedad es de 50 casos por cada 10.000 personas por año. Entonces ahí tengo dos incidencias, ¿no? Entonces tengo que calcular primero el riesgo en el grupo de expuestos. ¿Cómo voy a hacer? Tengo mi incidencia, sí, no, el número de casos, y así. Reemplazo mis fórmulas, ¿qué me va a salir? 20 casos por cada 10.000 personas por año. Hablando netamente del grupo de las personas que han sido expuestas. Ahora me voy a ir al grupo que no ha sido expuesto, porque me da los datos, sí, ¿va? Reemplazo, ¿qué me sale? 2.5 casos por cada 10.000 personas por año. Entonces mi riesgo atribuible simplemente voy a restar estos 20 casos que domino por estos 2.5. Como me sale 17.5 casos por cada 10.000 personas por año. Ese es mi riesgo atribuible. Si ven, tiene más números que demás, pero netamente aquí separo expuestos de no expuestos para poder restar el resultado. Entonces, ¿cómo voy a interpretar esto? Que en esta población del riesgo atribuible de la enfermedad, aquí no me dice exactamente qué enfermedad, ¿no? Simplemente ni el factor de riesgo. Debido a la exposición a un factor de riesgo es de 17.5 casos por cada 10.000 personas por año. ¿Y qué significa? Que si nosotros logramos eliminar la exposición al factor de riesgo de la población, podríamos prevenir 17.5 casos, ¿no? De cada 10.000 personas por año. Y prevenir esa cantidad de casos, ¿creen que sea significativo teniendo en cuenta las personas? Si no, ¿por qué? Esta es mi población y estos son los casos que estoy logrando prevenir. Pero digamos, igual sería importante, ¿no? Pero lo ideal sería que se suba, inclusive sea tal vez más de la mitad, ¿no? Eso sería algo bueno, ¿no? Pero siempre hay un inicio, ¿no? ¿Sí han visto somas, fórmulas y demás? Sí, ¿no? Entonces les decía este hito. Más bien ya hemos terminado, y ahí es de más fórmulas, ¿no? Así que este hito los voy a recuperar con fórmulas. ¿Ya? Al siguiente.